No te había visto entrar, Juliana. Bueno, creo que Erika te pidió un ingreso, ¿no? Ah, bueno. Bueno, vamos a iniciar entonces. Recién estábamos haciendo unas consideraciones respecto de algunos autores, como Oscar Mazota, este, bueno, y Hugo Bleichmar. Y bueno, vamos a ir a las preguntas. Eh, vamos a tomar la primera, que figura acá. Dice, ¿qué sería lo que comúnmente es conocido como malpensar, entendido como atribuir carácter sexual a una situación, frase o imagen que originalmente no tendría esa connotación? Eh, un chiste, un acto fallido, manifestaciones de alguna índole. Si es así, ¿qué tipo? ¿Es fálica? Bueno, hay como varias preguntas en una en esa, ¿no? Yo creo que acá, digamos, primero que lo interesante de poder pensar eh, en virtud de lo que serían las formaciones del inconsciente que están nombradas aquí, como el chiste, el acto fallido, etcétera. eh, Tenemos que poder pensar que, digamos, hay algo que implica al significante y que no solo al significante, sino a la construcción de lo que puede ser un relato, a la construcción de lo que puede ser un intercambio. Lacan decía que, digo, un intercambio con un otro, Lacan decía que en realidad hay algo que acontece con la comunicación y él era bastante tajante en ese sentido, decía que la comunicación no existe, ¿no? Que lo que existe en todo caso en el humano es el malentendido. Si ustedes registran en lo propio o, digamos, o han escuchado alguna conversación que parece un diálogo de sordos, verán que no siempre lo que escucha el otro está relacionado con lo que, digamos, su interlocutor emite con el mensaje, ¿no? Eh, Hay algo ahí que, digamos, tiene que ver con la trama desde la cual escucha el que escucha, ¿no? Yo, para ilustrarlos, les voy a traer un ejemplo que es gracioso en algún punto, que me ocurrió a mí cuando trabajaba en el hospital, ¿no? Eh, Hay una interconsulta que se produce de un sector a otro del hospital, creo que era del área sociales eh, al área en la que yo trabajaba en ese momento, que tenía que ver con la atención a la violencia familiar. Atiende una de las profesionales y le dicen, bueno, consultan por mí, pero le relatan la situación. Dice, mira, va a ir un muchacho, un señor grande con un muchacho joven, eh, que quieren relatar un episodio de violencia y le habían dado el dato de, bueno, el licenciado Malaspina, qué sé yo. Bueno, eh, yo estoy ahí esperando en lo que se denomina el office, esperando a que viniera esta gente para hacer un lugar en el consultorio luego, buscando algunos papeles que siempre en el hospital son necesarios para tomar una data, para hacer una historia clínica, ¿no? Pensando que se trataba de una admisión. Eh, bueno, el tema es que entra un señor grande, de edad, no muy grande, pero mayor, como la descripción que daba esta mujer, y un muchacho joven,
se meten en un consultorio que es el consultorio habitual, eh, digamos, que tiene que ver con las instancias grupales de, del tratamiento de mujeres, sobre todo, se dirigen a una ventana. Bueno, el muchacho joven se para arriba de una silla, frente a la ventana. Yo no lo había visto esto viene la misma persona que había atendido el llamado por teléfono, viene y me dice, Edgardo, no sabes el caso que te va a tocar, una cosa así era, ¿no? Esta gente está, y se llevó el pibe y se paró arriba de la silla, y el padre lo está mirando de atrás. Bueno, y entonces yo voy al consultorio y le pregunto, ya cuando me acerco me doy cuenta que el señor es un señor de maestranza, digamos, del hospital, ¿no? Entonces le digo, disculpen, ¿qué pasó? No, dice, nos habían llamado hoy porque se había roto esta cortina, el caño de la cortina, y lo estamos arreglando, dice, ¿no? Bueno, digo, es un ejemplo bien tipificado, podríamos decir, de malentendido. Fíjense cómo quedamos, por eso Lacan dice en algún momento, y esto se ve más claro cuando, en todo caso, cuando el año que viene trabajemos sobre psicosis, cómo el lenguaje es parasitario, cómo de alguna manera nos toma, ¿sí? Muchas veces en la psicosis es literal, digamos, ¿no? En la neurosis el lenguaje suele tomar alguna cuestión corpórea, vamos a decirlo así, a nivel del cuerpo, sintomáticamente, ¿no? ¿No? Eh, la pregunta justamente tiene de alguna manera un punto, eh, ahí justamente en el texto sobre el significante habla de eso, ¿no? De que la intervención del analista no va en función de abrochar un sentido en la clínica, sino justamente de abrir sentido, ¿no? De, de posibilitar que ese así allí se expanda y diga eh, en función de lo que puede ser una pregunta, ¿no? Se explaye más que se expanda. Después hay otra pregunta, hasta acá vamos. Hay otra pregunta que dice, un significante es la concepción y el valor que le atribuye cada uno a las cosas, pregunta. ¿Qué quiere decir, otra pregunta más, que me parece que están en concordancia tal vez? ¿Qué quiere decir que es una traza material y que el falo es el significante de la falta? Bueno, ahí son distintas, hay varias preguntas acá, ¿no? Eh, ¿Qué es lo que ustedes han logrado pesquisar que es un significante? ¿Qué es un significante? Algo que adquiere un valor, una Bueno, a ver, cosa puede ser, algo que signifique
que tenga un valor para nosotros? Bueno, una cosa podría ser, bueno, y que adquiera valor, que adquiera valor eh, significante, pero Lacan va a plantear algo más allá, porque supónganse, un celular es un objeto, ¿no es cierto? Per se puede tener un valor, porque además tiene un valor económico. Ahora, depende si tiene un valor significante o no. Para algunos sí, para otros no. ¿Sí? Para unos puede ser, digamos, un objeto molesto que está llamando a cada rato y quisiera tenerlo lejos porque es de otra época y no lo quiere tener en sus manos. Para otra gente podría llegar a ser un objeto absolutamente imprescindible y que no soportaría no tenerlo en sus manos para estar comunicándose. Pero en ese punto, lo primero que dice Lacan es que, digamos, el significante, en principio, nos viene del otro, digamos, ¿no? Del gran otro en este caso, ¿no? Del gran otro como lugar, ¿no? Incluso él dice, va más lejos, dice que el gran otro es un lugar donde anidaría, ¿sí?, el tesoro de los significantes, ¿no? Es como si dijéramos un lugar donde podemos, como si fuese un cofre a nivel, digamos, por supuesto, representacional, desde el que, digamos, inconscientemente podemos echar mano, a veces echamos mano no necesariamente inconscientemente, pero digamos que hay algo de eso que está articulado allí y que, digamos, para que tenga valor significante, digamos, tiene que haber al menos dos, un par, si no, más bien puede ser un sinsentido, o un signo como puede ser, digamos, un signo a nivel de un símbolo, como puede ser el símbolo de una moneda, ¿no? Digo, la figura que aparece en una moneda, ¿no? O un cartel en una plaza que diga prohibido, ¿no? Ni siquiera que diga prohibido pisar el césped, ¿no? Con que aparezca la palabra prohibido, eh, es un signo, porque no abre significantes eso. Dice, es esto, no se puede pisar el césped, por ejemplo, ¿no? Ahora, abriría una red significante si uno mira ese lugar y dice, ah, mira, yo en esta plaza, cuando era chico venía a jugar con mis amigos, acá había un pino que ahora no está, qué sé yo, digamos, y empieza a establecer un relato con eso y articula algo. ¿Sí? Ahí articula una red. Digamos, Lacan lo piensa por el lado de la posibilidad que un significante entre en cadena con otro significante. Es más, va a decir que un significante 1, no, digamos, un S1, ¿sí?, represente la división de un sujeto, es decir, represente entre un S1 y un S2, represente un sujeto dividido por la represión. Eh, entonces, digamos, allí, cuando ustedes en la pregunta esa establecen esto que sería el falo justamente es una inscripción que marca, es el significante que marca una ausencia, ¿no? El significante de la falta. Y que es una inscripción que se establece, digamos, es una conjetura, que se establece a nivel del inconsciente. ¿Sí? Es una inscripción que daría cuenta de que nuestro inconsciente tiene sus propias leyes y que esas leyes rigen, ¿sí? Digamos, todavía no lo hemos trabajado, pero rigen justamente a partir de que han quedado bajo la égida de la represión.
Bien, ustedes como verán, lo que nos va aconteciendo en esto es que cuando intentamos empezar a hablar de una connoción o de una conceptualización, nos va llevando a otras. O sea que esto mismo les va a tocar a ustedes cuando tengan que armar un escrito o al momento de un parcial. O sea, no pueden contestar con una cosa, con una palabra más que con una cosa, ¿no? Sino que justamente cuando van transitando una noción, un concepto, automáticamente se establece una red, ¿sí? En este caso sería una red de conceptualizaciones que también podemos pensarlas significantes, ¿no? Hay algo muy interesante en la pregunta esta sobre la traza. Es, piensen que un significante en principio puede ser una palabra, una representación, ¿sí? Que entre en una cadena con otra red de significantes, ¿no? Eh, digamos, eh, yo no sé si ustedes se acuerdan, yo en este momento no, pero hay un caso ahí en Grimau, del caso Catalina, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan en el texto de Grimau? Bueno, que es el comentario que le hace esta chica a Freud, de una cara horrible, que siente que hay una cara horrible, que la mira y algo por el estilo. Digo, la verdad que no lo puedo citar a la letra hoy. Y que Freud no se queda con eso allí, porque Freud vislumbra, y esto ya lo dice en varios textos, vislumbra que hay otra escena. ¿Mm? Él, no sé si ustedes recuerdan en el texto sobre, creo que es sobre la degradación de la vida erótica, o el otro anterior, no me acuerdo, pero que habla sobre el relato de los poetas, ¿no? Para hablar sobre el erotismo. Sí, debe ser sobre un tipo de elección de objeto en el hombre. Bueno, que él ahí habla justamente hace alusión a los poetas en el sentido que los poetas en algún punto se anticipan, pero lo hacen en virtud de poder establecer bueno, la belleza de un arte en la poesía, pero no es función del poeta analizar el erotismo humano en sí mismo. Y Freud eh, dice esto sería tarea de de los psicoanalistas o de los estudiosos, de los científicos, dice, y dice más, dice, porque nosotros en esta lectura no nos podemos quedar como si dijéramos con la superficie del texto simplemente, ¿no? Sino que nos llevaría a leer, ¿sí? ¿Cuál es la otra escena en este caso, ¿no? Y bueno, la otra escena que acontece ahí con Catalina es que había un tío, Freud creo lo menciona académicamente como un tío travieso que se metía en la cama, ¿sí? Y se ponía detrás de Catalina, digamos, ¿no? Que era esa, esa presencia que aparecía por detrás de ella, y no solo esa presencia, sino que cuando Catalina parece que denuncia esto familiarmente, se arma un lío ahí con el tío, porque el tío parece que también hacía estas cosas con una prima, si no me equivoco, y entonces se armó un lío familiar por la denuncia que hace Catalina, y ella es mirada con cara, ella siente ahí que es mirada por por este familiar con cara de bronca, de odio, ¿no? Bueno, entonces fíjense cómo un significante representa al sujeto, en este caso tenemos que pensar en el sujeto reprimido, en el sujeto de la represión, digamos, ¿no? Lo que queda reprimido para otro significante, ¿sí? Digamos, la cara horrible que ella siente que la mira de atrás, que no descubre bien de quién se trata, cuando empieza a relatar, ¿sí? Algo de la represión cede allí y aparece quién es el personaje, digo, con cara de bronca, odio o lo que fuere. ¿Va hasta acá? Entonces, desde el punto de vista del análisis y desde el punto de vista de la lectura que pretende Lacan, me parece en algún punto, es que no se trata de cualquier significante, ¿no? Que no se trata de cualquier palabra,
sino que se trata de una palabra que en el análisis tiene posibilidades de entrar en una cadena. Por ejemplo, hace mucho tiempo me acordé de un relato de un paciente que, supónganse, decía, porque supónganse, a los 15 años me pasó tal cosa, a los 24 me pasó tal cosa, a los 33 me pasó tal cosa, ¿no? No sé si ustedes advierten que si uno toma los números, ¿de qué números estamos hablando? 15, 24, la sumatoria de los dos, ¿qué número da? El 6, ¿sí? Entonces yo le hago una intervención, le digo, che, fulano, ¿no te parece curioso que digo esto totalmente sin pensar, ¿no? No es que digo 15, 24, 33, ¿no? Que se repite este número y bueno, él ahí digo, eh, no estoy planteando que esto acontece en todas las situaciones, ojo. Simplemente uno interroga, ahí aparece la pregunta. Uno interroga, che, ¿no te llama la atención esto y esto? ¿Sí? ¿Y qué pasó? A los 6 años, ¿sí? Había muerto un familiar muy querido para él. Y estas edades tenían que ver con cortes, ¿sí? Con distintos cortes en su vida, cambios, muertes simbólicas, podríamos decir, ya no muerte de un ser querido, pero había cambios que eran muy grosos, además, los cambios, ¿no? Bueno, ¿preguntas hasta acá? Hay otra pregunta aquí, mientras ustedes piensan, que dice, ¿qué quiere decir una traza material? Yo les decía recién que, no sé si la dije antes a la pregunta esta, me quedó la duda. Les decía recién entonces que el significante, eh, digamos, tiene por un lado una construcción que es del orden de lo imaginario, ¿sí? La imagen, podríamos pensar, un árbol, ¿sí? Y tiene otra construcción que es el orden de lo acústico, ¿no? La trama imaginaria de la imagen y lo acústico. Y también podríamos decir que hay una traza por otro lado de la escritura. Pero lo que va planteando Lacan es anterior a esa idea digamos, eso podría ser lo que establece, digamos, la construcción de un significante, ¿no? Digamos, la imagen más la palabra, ¿no? Eh, Ricardo, sí, no, pensaba por ahí que, digamos, habría que considerar que el significante, la noción de significante, Lacan la toma de Saussure. sí, Digamos, él toma el signo lingüístico de Saussure, que probablemente muchos de ustedes lo conozcan porque es algo que suele verse en el colegio secundario. Saussure es digamos, considerado el primer estructuralista, lingüista, y, digamos, plantea el signo lingüístico como una cara, una moneda de dos caras, digamos, ¿no? Él pone el significado, ¿no? Que sería algo así como el concepto que nosotros tenemos de una palabra o de un término, y el significante que involucra tanto la escritura como el fonema, como el sonido. claro, tal cual. ¿No? Nosotros decimos A, pero la A tiene una escritura, ¿no? Tiene una forma. Lo que hace Lacan es luego dar vuelta a eso, ¿no? Invertir, digamos, sacarlo de la moneda
¿no? Como si fuera del estatuto de signo, y pone por encima el significante y el significado por debajo, pero algo como no dado necesariamente, ¿no? Sino como algo a advenir. Ayer hablábamos en la comisión de, qué sé yo, de este tema, y por ejemplo, uno puede pensar en cualquier palabra, nosotros decíamos carta, por ejemplo, y qué se le ocurre a cada uno con esa palabra, ¿no? Con la carta, o con la escritura, C-A-R-T-A. ¿No? Bueno, y algunos planteaban, digamos, algunos lo asociaban a un naipe, otros a una carta, una misiva, yo a la carta del restaurante, obviamente, cada uno con lo suyo, de los vinos, pero, digamos, en ese sentido, el significante no es algo que se defina a sí mismo, Claro. sino que hace falta otro significante y otro, ¿no? Una cadena de significantes para que algo significado pueda advenir. Pero tiene una traza material en el sentido de la escritura y también tiene un sonido, ¿no? Yo pensaba, Erika, perdóname que te interrumpa ahí, la Sí, propuesta de Saussure era que para cada significante hay un significado, ¿no? exacto, claro. Recordaba por ahí, acá la gente es muy joven, pero por ahí tal vez la haya visto la película, El nombre de la rosa, y en esa época había esa concepción, digamos, que para cada significante había un significado, menos para este hombre, el estudioso que va a estudiar los casos de muerte allí, donde él lee otra cosa. Entonces, hay una situación que pasa con la muerte de alguien ahí, y hay una serie de pisadas en la nieve, no sé si te acordás de la película, Sí, sí. y las pisadas son muy profundas, ¿no? Entonces, ellos iban con una serie de herramientas y de elementos para medir, y medían la pisada, la profundidad de la pisada, y decían, bueno, esta pisada tiene en la nieve, supónganse, 40 centímetros. Bueno, si tiene 40 centímetros, el señor que caminó por acá debe pesar 140 kilos, supónganse. Y en realidad, el estudio que hacen es que ahí había acontecido que un tipo baja con alguien en arriba, digamos, llevándolo en andas, digamos, ¿no? Digo, que la subversión que hace Lacan ahí es que un significante ingresa en una polisemia, digamos, en una diversidad de posibilidades de significar algo, o que tenga valor significante diferente para cada uno, ¿no? Vos hablabas de la carta, hablabas de... Y es una traza material que está en representación Claro, de otra cosa, ¿no? O de las cosas. Digamos, sí, cuando nosotros decimos mesa, no tenemos a la mesa ahí. claro. Sin Pero además, embargo, podemos pensar en una mesa, aunque todos pensemos en mesas distintas, digamos, sí, puede remitir a algún sí, y además que concepto. pero la traza en sí mismo es algo que se constituye, digamos, o sea, pensaba en Juanito y las jirafas, ¿no? En alusión a su apellido, digo, cada uno de nosotros tiene una significante que nos pueblan, pero que vienen del otro en algún punto, ¿no? Que incluso han quedado bajo la égida de la represión. Entonces, eso es, digamos, la cadena significante, incluye, por supuesto, incluye rasgos casi a nivel de la percepción, tanto de lo que es la voz, la mirada, ¿sí? Digamos, qué sé yo, uno puede establecer una serie de relatos donde la presencia de la inflexión de la voz en alguien tiene un efecto distinto, depende de cómo se, ¿no? Tal vez alguien esté diciendo algo apasionadamente y el otro sienta que le grita, por ejemplo, ¿no? Quiero decir que hay algo que hace a la traza significante, como lo planteas vos, Erika, pero que el significante se va como, digamos, tiene una historicidad, a esto quiero llegar, ¿no? Tiene como una construcción.
Hay momentos en los que no, pero hay momentos en los que sí, ¿no? Mm. En un relato, en un análisis, digo, por ejemplo. Mm. Sí, yo a lo que hacía referencia es justamente, digo, por la pregunta, a la cuestión de la traza material, Claro, ¿no? Que es una especie de marca que está en claro, representación, o de escritura que está en representación de otra cosa. sí, Bleichmann en el texto, digamos, pone de ejemplo cuando uno inscribe a un recién nacido en el registro civil. Lo inscribe, digamos, lo escribe en tanto nombre, pero no deja al pibe en el registro civil. tal cual. Sin embargo, ese escrito está en representación de ese bebé, ¿no? De ese sujeto. Por eso que el significante es una representación en ese punto, ¿no? Digamos, se representa por lo que no es, porque no es ese chico que está ahí en el registro civil. El apellido es un representante, digamos, ¿no? Digamos, por ahí en función de alguna otra pregunta que salía más adelante, ¿no? A ver. Y después hay otra pregunta que tiene que ver con a qué nos referimos cuando hablamos de leyes que rigen la combinación de los significantes. También me parece que primero a mí me hacía pensar esta pregunta en una relectura que en principio diría hace Lacan de Freud en referencia a los procesos que Freud piensa en los procesos del sueño, ¿no? Cuando Freud habla de, digamos, justamente procesos a nivel de lo psíquico inconsciente, condensación y desplazamiento, ¿no? Total. Digamos, y va a decir que justamente, bueno, ustedes vieron, leyeron el capítulo 6 y capítulo 7 de la interpretación de los sueños, ¿no es cierto? ¿Verdad? Ujú. Porque lo Sí, sí. trabajamos. ¿Se acuerdan algo de lo que es lo que habla ahí como el proceso de condensación y desplazamiento, los procesos psíquicos que da cuenta ahí en la interpretación de los sueños? ¿Se acuerdan? Sí, muy vagamente, pero sí, recuerdo. Ahí cuando Freud dice esto, está planteando que, por ejemplo, ante, digamos, lo que sería el contenido del relato del sueño o el contenido manifiesto, que por otro lado no significa que necesariamente ese haya sido el sueño, sino que es la construcción que se establece en el sistema preconsciente-consciente, ¿no es cierto? Lo que dice ahí de la condensación es que en realidad sobre una palabra o una imagen, dice, al momento de analizarlo podemos pesquisar que, no lo dice así, podemos pesquisar que hay una ramificación de ideas que se condensan sobre una misma figura, ¿no? Freud da muchos ejemplos, ¿no? Qué sé yo, por ejemplo, la cara de la tía Juana con el nombre llamándose con el nombre de, por ejemplo, la madre del paciente, qué sé yo, ¿no? Y lo que dice, porque es una combinación que entre condensación y desplazamiento hay un punto de conexión donde lo que se desplaza, ¿sí? Es, digo, porque visto así, la condensación en realidad podríamos plantearla como un sinsentido, como que en principio hay algo ahí que, digamos, no concuerda entre un nombre y otro. Y habla de otro proceso que es el desplazamiento, que lo que se desplaza es el sentido que daría lugar a descubrir eso que se oculta en la condensación, ¿no? Como que son dos procesos, como dos mecanismos que funcionan juntos, ¿no? Hay algo que Lacan, digo, porque Lacan lo que hace Bueno, es... ahí no terminé la idea, pero dale, seguí. Ah, perdón. No, termina, creí que era No, eso. no, que digo que Lacan justamente toma estos dos procesos psíquicos para hacer, digamos, una lectura casi en comparación
pero a nivel del relato y del discurso, ¿no? Y él va a hablar que lo que podemos pensar como condensación sería la metáfora, ¿sí? Que la metáfora condensa en una palabra, digamos, condensa otra, digamos, es una representación, digamos, ¿no? De hecho, él habla allí que ese valor de metáfora lo tiene el síntoma, lo tienen los sueños, ¿no? Y también utiliza otro término de la lingüística, que es la metonimia, justamente como lo que este, despliega o desplaza el sentido, ¿no? Por ejemplo, cuando utiliza la metáfora, qué sé yo, metáforas a la manera sencilla, como puede ser, digo, la metáfora es alusiva, ¿no es cierto? Alguien puede decir, no sé, feo asoma, y bueno, es alusivo al sol, digamos, ¿no? O decimos las perlas de tu boca y está hablando de el brillo que tiene la sonrisa de alguien cuando muestra sus dientes, etcétera, etcétera, ¿no? Y la metonimia tiene otro funcionamiento que tiene que ver como un recorte del todo por una parte, digamos, ¿no? Como que dijéramos, por ejemplo, antiguamente, ahora no sé cómo se dirá. Ahora dicen, por ejemplo, algunos jóvenes dicen, vamos a tomar unas frías, puede ser, cuando dicen, en vez de decir vamos a tomar unas cervezas, o unas frescas, ¿no? ¿Cómo dicen así, no? Vamos a tomar unas frescas, dicen. ¿Eh? Sí, 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 se así. usa. Sí, Bueno, se usa, se usa. claro. Bueno, eso, fíjense que lo que se desplaza es el objeto, digamos, ¿no? El objeto cerveza, podemos pensar, entiendo que es alusión a eso. Eh, el otro día alguien me decía que también una chica joven en referencia a cuando, digamos, se mantiene una relación por ahí que después se pierde, ella estaba hablando de un chico, por ahí se pierde y dejan de tener contacto por bastante tiempo, dice, bueno, es un tipo que quedó gosteado, ¿no? Que parece un neologismo, pero tal vez ustedes ya lo junan, digamos, lo conocen, pero digo, ¿cómo dijiste? Bueno, y me sonó a ghost, a fantasma, dice eso, que queda como un fantasma, el flaco no existe, ¿no? Bueno, ¿qué quiero decir? Que, digamos, ahí, en ese sentido, esa palabra, lo que se desplaza es el objeto, digamos, ¿no? Es como, esa doble vertiente entre metáfora y metonimia pareciera lo que constituye justamente el relato en un discurso, digamos, ¿no? En un discurso por la vía del anterior, sería incluso, ¿no? Sí, Erika, ibas a decir algo ahí. Te doy la palabra. No, que digamos, justamente Lacan propone un retorno a Freud, a la lectura de Freud, Claro, a partir de los aportes de la lingüística. Era para sumar a esto que estás diciendo vos, en realidad, porque, digamos, él en la lectura que hace de Saussure, ubica que estos mecanismos del inconsciente que Freud descubre, en realidad son mecanismos del lenguaje. claro. Por eso él termina planteando el inconsciente está estructurado como un lenguaje, ¿no? Saussure, más o menos en la misma época que Freud escribe la interpretación de los sueños, más o menos por ahí, un par de años más, eh, dicta un curso digamos, de hecho, Saussure es el primer lingüista, ¿no? Claro. Digamos, considerado el primer lingüista. Donde plantea como digamos, las reglas del lenguaje, digamos, lo ubica en dos ejes, el sintagmático y el paradigmático, dice él. Y esto es más o menos, no vamos a entrar en detalle porque es denso además, pero estarían en un eje la metáfora y en otro la metonimia, o en un eje la condensación y en otro El desplazamiento. el desplazamiento. Dicho en términos de Lacan o de Saussure, la metáfora y la metonimia, ¿no? Digamos, que son las herramientas que nosotros tenemos para, digamos, los modos del lenguaje. Necesitamos de los dos para poder hablar, ¿no?
El desplazamiento tiene más que ver con esto de cómo uno ubica, arma una frase, porque ahí te preguntaban, la pregunta era en relación a la combinación de los significantes. Sí. Bueno, hay reglas para el lenguaje, más allá de que uno no las sepa, las reglas gramaticales conscientemente, eso en algún lugar está y opera, ¿no? Uno arma, no dice cualquier cosa, arma las frases de determinada manera, ¿no? Artículo, sustantivo, él, yo qué sé, tal cosa y tal otra, ¿no? Sujeto, predicado, todo eso, por más que no lo sepamos analizar, sabemos usarlo. Entonces, eso, cómo se, digamos, construye una oración, tiene que ver con el eje del sintagma, ¿no? Que sería el del desplazamiento desde la perspectiva de Freud. Ahora, para armar una frase, nosotros tenemos todo el idioma disponible, todo nuestro diccionario disponible, y tenemos que elegir qué palabra decir, ¿no? Si decimos mesa o tabla con 4 patas o cualquier sinónimo que quieran utilizar, ¿no? Todo eso está ahí y a la vez, ¿no? Eso también incluye la dimensión temporal y demás. Pero el punto es que esto descubre, digamos, Freud ubica que lo que Lacan descubre son lo mismo que descubre Saussure, ¿no? Entonces aporta el concepto de significante para volver a hacer una lectura de Freud, en tanto se había perdido un poco la virulencia que tenía el psicoanálisis, o que tiene la teoría freudiana, a partir de unas interpretaciones bastante psicologicistas de la cosa, ¿no? Cerrándolo por el lado del sentido, como suele ocurrir. Sí, y eso, cuando vos hablabas recién, Erika, de cómo nombrar, si mesa, tabla, caballete con tablones, qué sé yo, digamos, está ligado a una red de significantes que pueblan al sujeto, una red preexistente. Cuando nosotros venimos al mundo, caemos en la familia pública, iba a decir, ¿no? Caemos en la familia que nos toca, ¿sí? Y esa familia está, digamos, está articulada, podríamos decir, o constituye una red de significantes que nos puebla, nos va, digamos, que es con lo que podemos empezar a balbucear. Por eso el humano inicialmente es hablado por otros, ¿no? Esta es otra cuestión que se planteaba en función del primer tiempo del Edipo y esto que remite a preguntas que surgen acá, ¿no? Pero bueno, es justamente el significante lo que mueve al mundo de alguna manera, ¿no? Bueno, acá hay una pregunta. ¿Qué significa que un significante puede ser reemplazado por otro? No sé quién preguntó, ¿qué se les ocurre? ¿Qué se les ocurre con que un significante puede ser reemplazado por otro? Lo que se les venga, ¿eh? Y por ahí que depende de qué determinada persona tome ese significante, le va a dar otro significado u otro valor, ¿no? O sea, va a ser reemplazado, por así decirlo, sustituido. A ver cómo lo pensaste un poco más en algo. Y no sé, yo, por ejemplo, pienso en la palabra mesa, Sí. no sé, a vos se te puede ocurrir una mesa redonda y a mí tranquilamente se me puede ocurrir una mesa cuadrada, no sé, de madera o de hierro. No sé si estoy muy ahí en la idea. Bueno, es que eso entra, eso que vos pensaste en la diversidad de materialidad, en referencia al significante mesa, eso implica que vos tenés una serie de otros significantes que te llevan a concluir en eso. También podrías haber dicho, bueno, la mesa qué sé yo, bueno, en mi caso, por ejemplo, puede ser la mesa de un café a un café que yo iba hace muchísimos años, que ya ni existe. Creo que hay una zapatería ahora, ¿no? Y era un lugar donde yo, en esa época de joven,
me sentaba ahí en esa mesa con otros amigos, ¿no? Y podía decir, bueno, la mesa del café, donde discutíamos, donde hablábamos, etcétera, etcétera, ¿no? Y eso tiene que ver con que preexisten una cadena de significantes que son preexistentes a nosotros y que nos pueblan y que establecen cadenas. No es porque, digo, por eso digo, pero en una sesión de análisis tampoco se trata de cualquier significante, ¿no? Sino que se trata de algo que se va estableciendo como cadena, sesión tras sesión, o en una propia sesión, en una misma sesión alguien repite varias veces algo que tiene alguna, ahí que en esa escucha flotante que establecemos, nos permite preguntarnos, ¿y esto con qué tiene que ver esto que repetís? ¿No? Bueno, es eso, un orden, la posibilidad de entrar en cadena, digamos, de establecer una cadena de sustitución. Y Sí, pensaba ahí en lo que llamamos actos fallidos, ¿no? Donde aparece un significante en nombre de otro, digamos, no en nombre, en lugar de otro. Entonces, en ese punto, un significante puede ser sustituido por otro, por eso decimos que el sentido adviene luego en la cadena, ¿no? Qué sé yo, hace poco un paciente que digamos, venía con pocas entrevistas, equivoca, digamos, él está hablando de la infelicidad del padre, que él cree que el padre es muy infeliz y que él es el responsable de esa infelicidad, y equivoca infelicidad por infidelidad, ¿no? Por la infidelidad del padre. Bueno, ahí un significante sustituye a otro, digamos, ¿no? Cuestión que lleva a que se abra todo un panorama nuevo respecto del padre, al menos, ¿no? Él asocia ahí con una infidelidad que el padre le hace ocurrir a él frente a la madre cuando era adolescente, ¿no? Hace que el hijo adolescente tape esa infidelidad. Con lo cual ahí empiezan otros significantes en relación al padre. Ya no es el infeliz, sino el cobarde, ¿no? Qué interesante cómo, digamos, porque ahí vos trajiste, digamos, la cuestión del orden de sustitución por la vía de, podríamos decir, la falla de la represión en este caso, ¿no? Porque ahí hay algo falla. Me acordé de un paciente que quiso decir paleta de padre y dijo paleta de padre. Más o menos, ¿no? Digo, entonces, hay algo que, digamos, ahí hay un punto de falla de la represión donde aparece una formación del inconsciente, ¿sí? Aparece un lapsus, puede ser un chiste, ¿no? Esto que les cuento es un chiste y es una cosa, ¿no? Digo, está buena esa dimensión porque de esa dimensión es de la que habla Lacan, que entre un par significante, digo, entre infelicidad e infidelidad hay una división, hay algo que divide, que quedó reprimido, ¿sí? En ese lapsus, y que es lo que es el guante que se puede recoger para analizar, bueno, de qué está hablando acá, sería, ¿no? ¿Qué está, porque además lo cubría él, al padre, ¿no? Después dice, ¿qué pasaría si el hijo queda constituido como no falo? ¿Qué piensan ahí? A ver. Yo creo que por ahí la podríamos, es una pregunta que podrían, no sé qué pensás vos, Erika, ¿no? Pero que podrían sostener para otro momento, digamos, ¿no? Para también pensarla en relación a algún caso clínico de los que veníamos trabajando, porque ayer, digamos, todavía no habían... Ustedes trabajaron en el caso de Belén Correa, ¿verdad? Bueno, ahí, Sí. claro, ahí hay me parece que es súper propicio el caso ese.
Es que nosotros quedamos en eso para la comisión del próximo jueves, en función de que todavía no habían hecho la lectura de Bleichmark, entonces no pudimos analizarlo digamos, con el aporte teórico del Edipo lacaniano, pero me parece que ahí vamos a poder pensar hasta sostengan la pregunta y lo pensamos en Sí, relación a un caso la semana que viene. sí, me parece que es, porque se va a ver mucho más, de algún modo, más ilustrativo y más pudiendo articular la clínica, que es algo que nos interesa sobremanera, digamos, ¿no? Que esto pueda tener un pie casi permanente entre la posibilidad de un desarrollo teórico y los ateneos clínicos, ¿no? Lo que sí me parece interesante por ahí tomar como previo a esta pregunta, o como algo que puede aportar a la pregunta, es que el falo es un significante. Sí, sí. ¿No? No sé si eso lo habían hablado antes, Sí, habíamos seguramente, pero bueno, eso. ¿No? como el significante de la falta, justamente, ¿no? Ujú, Que la pregunta podría ser, ¿qué pasa si un niño viene al mundo? Sería, ¿no? No establecido como el que le hace falta a ese que lo trae al mundo, a ese me refiero a la familia, ¿no? No necesariamente a la madre, pero digamos, no necesariamente y necesariamente sería, ¿no? ujú. Porque hay algo que remite a la función materna que, digamos, al menos es insustituible en ese punto de la función, en ese primer tiempo, en el primer tiempo del Edipo. Dice, en el Edipo, según Lacan, en el tercer tiempo, el padre tiene el falo, pero no es el falo. El falo se encuentra por fuera del padre. Es restaurado en la cultura, es toda una parte, una frase textual. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, una pregunta interesante, digamos, ¿no? ¿El resto leyó el texto? Sobre todo el segundo y el tercer tiempo del Edipo. A ver, ¿qué interpretaron con eso? ¿Qué les quedó ahí como, digamos, como idea respecto de lo que implica el falo ahí desde el punto de vista imaginario, ¿no? O podríamos decir, pasar del falo, de ser el falo, a un estatuto de tener el falo. ¿Qué pensaron? ¿Qué se les ocurre? Arriesguen, ¿eh? Que no les vamos a cobrar nada, ni les vamos a poner nota. ¿Nadie, che? Yo arriesgaría, profe, pero en esa Dale, parte dale. me super trabé. La verdad ¿Eh? que en esa parte de tener el falo, ser el falo, Sí. me super trabé, la verdad. Como que me... Ajá. Bueno, pero ¿qué arriesgarías? ¿Qué arriesgarías? No, la verdad que la verdad que no sé cómo pensarlo. Ujú, Eh, en el texto llegué hasta el momento en que hace como una diferencia entre falo imaginario y simbólico y ujú, después empieza esto de los tres tiempos y medio que me quedé ahí. ujú. A ver, hay en el primer tiempo, dejemos el segundo en un instante, como en referencia a los textos. ¿Hay alguien que es el falo en el primer tiempo del Edipo, ¿no? En ese ternario imaginario. El niño, ¿o no? Bien. El niño está allí en una posición donde es el falo, ¿no? Eh,
Bueno, y en ese punto viene, o sea, en tanto falo imaginario. Recuerden que el otro día veíamos, en referencia a los textos sobre feminidad y sexualidad femenina, que había una de las salidas de la feminidad por la vía fálica, donde la niña entraba en el complejo de Edipo, nos va comentando Freud, nos va describiendo esa parte, justamente entra en el complejo de Edipo y digamos que por amor al padre, ¿sí? Eh, supone que si no tiene, digamos, un pene, que es digamos que entra por la vía de la carencia, ese punto, pero eh, algo de lo que para Freud entra en juego allí es que si la niña no tiene el falo, en este caso no tiene un pene, lo que va a recibir por amor al padre, por amor del padre, es un niño, ¿no? Que establece allí entonces la ecuación pene-niño. Esta ecuación es fundamental, digamos, al momento de que recién hablamos si alguien viene en posición de falo o no. Si esa ecuación está funcionando en esta mamá, digamos, o en esta, más que en esta mamá, en esta función materna, me expresé mal, en la función materna, hay, podríamos decir, un lugar vacante, ¿sí? Un lugar en espera para que allí, digamos, un hijo, o en tal caso un niño en ese universal, ¿sí? Pueda tener este lugar. Tal vez después se convierta en un hijo, tal vez no, pero hay un universal en juego allí donde en la ecuación pene-niño, si no se obtiene un pene, se obtendrá un niño. Esa ecuación hace que haya un tránsito por el Edipo de ese primer tiempo, donde es ese, el niño, el que viene a ocupar ese lugar vacante, ¿no? El que viene a completar esa falta, ¿se entiende? ¿Sí? Es por ello que muchas, no en todos los casos, pero muchas mujeres al momento de un embarazo dice, me siento más feliz que nunca, me siento completa, etcétera, ¿no? Porque hay algo de eso que viene a ocupar un lugar en esa falta. Y ese que la ocupa es ese, el niño, es el falo. En el segundo tiempo, es un tiempo muy interesante, porque hasta allí podríamos decir que el padre, en todo caso, el nombre del padre que está en juego en el primer tiempo, sería el nombre del padre de la madre, ¿sí? Digamos, el padre casi que no entra en escena en ese primer tiempo, más bien colabora con la madre, ayuda a asistir al niño o a la niña, ¿no? Ahora, el segundo tiempo es un tiempo donde pasamos de la ley omnímoda de la madre, o sea, la ley absoluta que le erige la madre, o sea, que la que le, digamos, aplica, entre comillas, la madre al niño o a la niña, es una ley, digamos, totalizadora, es la potencia materna que dice, bueno, te voy a dar la teta cada tanto tiempo, bueno, lo que fuere, ¿no? Le establece una ley al niño, es la ley de la madre. En el segundo tiempo, si todo marcha bien, ¿sí? Hay un corrimiento de la ley, y la ley la va a inscribir, ¿sí? Algo en el orden de la función paterna. En este punto, lo que Lacan dice es que el que lleva esa función, ¿sí? Tiene que ver con un estatuto de padre, de función de padre, puede ser la pareja de esta mujer, ¿sí? Puede ser el padre del niño, ¿sí? O para esta mujer eso puede ser causado por otro, por otra cosa, ¿sí? ¿Qué implica esto? Que hay si se trata de otra cosa es que para esta madre hay una ley que está por fuera del niño y que va más allá del niño. Entonces,
En ese segundo tiempo se establece lo que Lacan dice ahí, que es como la pregunta de Hamlet, ¿no? Para el niño, ¿soy o no soy? Porque él tiene dudas, empieza a tener dudas, porque la madre no le garantiza que él es el falo. ¿Va hasta acá? ¿Sí? O sea, ¿qué es lo que acontece según Lacan? La función de ese padre del segundo tiempo del Edipo es la función de, él lo utiliza como con el término privación. ¿Leyeron eso? Él utiliza el término privación, donde la privación, que en definitiva va a tener estatuto de prohibición, desde el punto de vista más imaginario, la privación implica, por un lado, hacia el niño, ¿sí? O sea, la prohibición del incesto, ¿sí? Hacia el niño, privándolo de el niño, la niña, privándolo de la madre, y también está dirigida a la madre en el sentido de separarlo de ese niño, esa niña, ¿sí? Lacan utiliza el término no reintegrarás tus productos, es decir, no te lo comerás como el cocodrilo sería, ¿no? Ese punto que es a nivel de, podríamos decir aún, de un ternario imaginario, digamos, donde como hay un giro en la ley, y ya la ley no es la ley de omnímoda de la madre, sino que pasa a ser en todo caso la ley que va a regir al padre, ¿sí? Es el padre el que le dice yo soy el falo, yo soy la ley, sería, ¿no? Si todo marcha más o menos bien, y es un tiempo que tiene que estar, es un tiempo que es absolutamente necesario atravesar ese tiempo, ¿no? Profe, Sí. hoy que hablaste de los casos Claro, clínicos y justo de... para que termino la Sí, idea sí, y sí. te dejo volver. Ya te tomo la Dale, palabra, genial. porque se me va a quedar Genial. ahí. Ese punto, digamos, puede que el niño, digamos, Lacan en el seminario 5 dice, el niño allí puede asumir, puede renegar, puede rechazar. No utiliza el término forclusión en ese punto, pero bueno, eso lo vamos a ver el año que viene. O sea, es un punto donde, y que es muy interesante como lo dice, porque no está hablando solamente de la ley del padre, sino está hablando de si, está hablando sobre si él completa a la madre, ¿sí? Si es el niño que de alguna manera es tocante al primer tiempo, también yo soy el falo, ¿sí? El planteo del niño, queda ubicado allí como tapón de la falta en la madre, ¿sí? Como que entonces no le falta nada a esta madre, porque él es el que la cubre, que cubre esa falta. La interdicción del padre tiene una doble función, hacia la madre y al niño, y lo pone en dudas al niño, porque ya el niño o la niña advierte que ya no es el falo, ¿sí? Tiene dudas, ¿soy o no soy? La pregunta de Hamlet, ¿soy o no soy? ¿Sí? Si lo que dice allí, propone Lacan, si el niño asume la ley del padre, asume que en todo caso él puede estar cerca de la madre, pero que, por decirlo así, la madre le pertenece al padre y en tanto tal el padre le pertenece a la madre, podríamos decir, hay algo, y además pensemos en términos freudianos, la amenaza de castración. La amenaza de castración puede cumplirse. Por lo tanto, el punto es que eso que se establece allí como desde el punto de vista imaginario, ¿sí? Al establecerse como un tercer momento que está ligado, o sea, tenemos tenemos la privación, la prohibición, y tenemos como último recurso justamente la castración que se inscribe a nivel del inconsciente, es decir, la amenaza de castración
¿sí? Implica que se produzca a nivel del lenguaje un corte, un corte, digo, que lo imaginario como tal se pierda y se inscriba a nivel de lo inconsciente. Esto tal vez sea un poco complejo, pero en la medida que avancemos, se va a poder darle alguna vuelta más. Esa inscripción deja de estar en el plano imaginario, ¿sí? Ya el padre castrador, digamos, imaginario, o digamos, o el padre de la prohibición, para decirlo mejor, y se inscribe a nivel de lo inconsciente. Pensaba, digamos, ahí Edgardo, en relación al segundo tiempo, que hace falta, digamos, Sí, la dimensión real claro, del padre, ¿no? Entonces, porque por eso lo ubicamos como padre terrible. sí, Digamos, un padre con la potencia suficiente como para, digamos, privar tanto a la madre como al niño. sí, sí, sí. Hace Y unos hará años, falta otro padre, hará falta otro padre después, digo, otra dimensión del padre, más por la vía de la donación, para que pueda inscribirse algo de la castración simbólica, porque si el padre queda solo prohibiendo, digamos, o solo claro, privando, sí. no hay una ley, ¿no? No, Que claro, es queda instalado como el padre de la horda primitiva, más o claro, menos. o hay una ley que es una ley que es la de él, digamos. No, es Claro, la ley, yo porque considero que la ley, si no tiene esas dos caras, totalmente de no es acuerdo. ley, ¿no? Sí, tiene que Si tener quedas el efecto de prohibición y también la posibilidad de habilitar. de la habilitación, claro. Sí, 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 coincido. Pero un puntito más que es Dale, dale. que nos tenemos que cuidar bastante de dejar pegado al padre, psicoanalíticamente hablando, ¿no? De dejar pegado al padre como el chabón que está con la madre, No, ¿no? claro. O algo así. Digo porque es lo más fácil de imaginar y uno ve en las prácticas de muchísimas, digamos, profesionales que creen que el padre es ese. Entonces, si no está el tipo en la casa, les parece que no hay padre. Sí, Cuando y aún si está, digamos, puede estar, pero ser una figura decorativa, porque para la madre ese no representa, tal vez no representa a alguien a quien, digo, dentro de su valoración, lo considera, no le late, como dirían ¿no? Los mexicanos. claro, por eso me parece que en la estructura hay que rastrearlo, porque nosotros pensamos en términos estructurales, en la estructura hay que, por lo menos hasta ese punto, en la estructura hay que rastrearlo como, eh, digamos, un elemento de más allá de los personajes, del personaje que pueda ejercerlo o no, ¿no? Algún autor, que no me acuerdo cuál es, dice que el padre es el testimonio de una exclusión en la estructura, ¿no? Hay que poder ubicar algo de eso. Porque incluso la madre, cuando pasa de qué linda caca que hizo el bebé al asqueroso y mierda, anda a hacer caca al baño, digamos, también hay algo de eso que opera. Y es Sí. vía la intervención de la misma madre, digamos, ¿no? Por Pero ya hay un por eso yo planteé al principio, Erika, lo de el complejo de Edipo de la madre del primer tiempo, ¿no? El falo en función, esa ecuación, porque la ecuación pene-niño no es una ecuación que queda ahí, hay toda un orden de sustitución que aparece en Freud, que habla de dinero, la caca, digamos, toda una serie, hay un orden de, digamos, esa ecuación es inaugural justamente de esta cadena, ¿no? Hoy hablamos de la cadena significante, bueno, inaugura una cadena, ¿no? No sé por el horario, si les parece que hacemos una... Cristóbal iba a hacer una pregunta, no sé si antes de... Sí, estaba pensando hoy que hablabas de los casos clínicos y en el de Belén Correa, en este caso de Ramiro, me pregunto, ¿no? ¿Qué hay de esto, de este Edipo lacaniano en este relato de Ramiro, ¿no? Y pienso bueno, en cómo Ramiro tiene a su objeto de deseo, ¿no? A su madre de función y a su madre biológica, digamos, y cómo su madre lo tiene a Ramiro como su objeto fálico, ¿no? De que ella lo entiende, de que él es como es y que está bien así,
Y luego, bueno, se dan todas estas situaciones, no sé si el resto lo vieron o no, y hay un punto que es como un quiebre donde Belén dice que la figura del padre empieza a aparecer y remarca esto del hecho de prohibir a Ramiro dormir en la cama matrimonial y un par de situaciones más. Y veo que ahí esta figura del padre figurativo de función y que a su vez es el padre biológico, empieza a imponer esta ley hasta donde veo de manera prohibitiva, porque después en el caso no se explaya mucho más, y cómo a partir de ahí el comportamiento de Ramiro, su subjetividad, su cuerpo empieza a emerger. No sé de qué tanto habla Lacan de esto, tendría que profundizar un poco más, de esto de separarse del yo ideal, de esta imagen de perfección, y de esto de identificarse con el ideal del yo, que ahí recién Ramiro empieza como a surgir en sí, a decidir y como a separarse tal vez de los significantes que depositaba en él su madre. No sé si es pura zaraza, pero lo asocié por ese lado. A mí me parece que el planteo es re pertinente, es importante. Tal vez habría que trabajarlo con el caso, porque hay que pensar muy cuidadosamente si en el caso de Ramiro, si digamos, cuáles son los significantes que lo pueblan, podríamos decir, ¿sí? Y si esos significantes lo ubican desde un lugar fálico, digamos, ¿no? Si tiene estatuto de falo, ¿sí? Si está ligado a, incluso te diría más, si en Ramiro, digo, son preguntas, ¿eh? Si Ramiro está ligado al deseo, ¿no? Yo O si ahora no se pienso tratará de que, otra cosa. bueno, esto de que Ramiro tiene como una... Digo porque vos hablaste ahí de objeto del deseo, y ahí es donde hay que apuntar fino. Sí, ahí estoy pensando, recordando, de que no sé cómo se dice, el hecho, esto de su mudez, no sé cómo es la palabra, empieza con el nacimiento, si no me equivoco, o una situación así con su hermano. Y no sé ahí cómo influye esta figura del otro en él, y esto de que, bueno, de que a él también tal vez por su condición, que tiene no me recuerdo si era un síndrome de Down, una situación así, eh, y la institucionalización y el trabajo que le lleva a los padres, ahora lo que decís, tal vez sí, me hace preguntarme si Ramiro sigue o continúa siendo, o fue en algún momento este falo para la madre. Tendría que retomarlo, pero sí. Me parece que por eso ahorita no sé qué pensás vos, pero esta propuesta que vos hacías, poder darle un estatuto a estas preguntas ligadas al material clínico, porque me parece que se puede trabajar mucho más, Sí, sí. más En todo, en la letra, ¿no? En todo caso, me parece que esta pregunta que trae Cristóbal también nos permite pensar si hay otros lugares que no sea el de falo que pueda ocupar un niño. Claro, tal cual, eso sí. ¿Va? Viene bien por ese lado, me parece la Sí, pregunta también. Para sí. no cerrar, porque digo, a veces tenemos la tendencia a tratar de meter el caso adentro de la teoría, ¿no? Meterlo a la fuerza. Entonces, poder pensarlo, abrirlo un poco ahí y preguntarnos si todos los niños ocupan el lugar del falo para la madre, Mm, ¿no? Porque que la teoría pueda ser universal no implica que no pueda, universal digo en términos del Edipo, ¿no? Como sí. universal porque instala una ley de regulación sexual, pero habrá que ver en cada caso, ¿no? Si eso ocurre o no ocurre. O justamente si hay otros lugares, Ujú, incluso si hay lugar además, ¿no? ujú. Bueno, ¿podemos hacer una pausa, Juliana? ¿Cómo lo ves? Bueno.
Bueno, justo estaba leyendo un cartelito que decía que había problemas de conexión en una estudiante. Bueno, hacemos un recreo y volvemos ahí cerca de las 19 ya, porque son casi menos cuarto. ¿Eh? Ujú. Vale. Bueno, Bueno, profe. nos vemos.